Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes estas cámaras y estos micrófonos para continuar explicando, disertando, oyendo sus sugerencias sobre la problemática que enfrenta todos los días la familia en México y en el Distrito Federal. Hoy vamos a hablar con ustedes de un tema que lo he calificado de ocurrencias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto al concubinato, simple y sencillamente porque desde el punto de vista jurídico solo ese calificativo merecen. Y si no, ustedes, que son el verdadero juez, emitirán una resolución, una opinión, y al final del programa veremos si fueron o no ocurrencias. Para hablar del concubinato, hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe una distinguida jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México, egregia maestra de la Facultad de Derecho, directora del Seminario de Derecho Civil, experta en Derecho Familiar y, por supuesto, en Derecho Civil, la doctora Lioba Castañeda Rivas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, muchas gracias. Maestro, es un gusto estar aquí con usted. Muy amable. ¿Qué es el concubinato? Si nos remontamos no muy lejos, sino a cuando por primera vez se legisló en este país, 1932, se hizo simplemente para darle derecho a ella a heredar en la vía legítima. Con el transcurso del tiempo, también se le dio el derecho a él. Más adelante, ya en el año 2000, el nuevo Código Civil del Distrito Federal, que entró en vigor el 1 de junio de ese año, creó un capítulo sobre el concubinato. A partir del artículo 291 bis en adelante, fue definiendo lo que era en sí el concubinato. Grosso modo y en palabras simples, esa norma, que sigue en vigor, modificada, dice que el concubinato, en el año 2000, y hasta antes de esta reforma reciente, se hablaba del concubino y la concubina, que libres de matrimonio hicieran vida en común, que no tuvieran impedimentos para casarse, que por supuesto no fueran parientes cercanos, y que decidieran, de hecho, formar esa unión que la propia ley le dio efectos jurídicos semejantes, no iguales al matrimonio. Entre otros, derecho a alimentos, inclusive la posibilidad del reconocimiento de los hijos, el derecho a la sucesión, heredar con las mismas reglas que los cónyuges, y así se fue llevando el concubinato hasta que se dictó una reforma de la que le pediría yo a la doctora Castañeda que nos hiciera una breve introducción al nuevo artículo 291 bis que se modificó, aquel que hablaba del concubino y la concubina. Maestra. Sí, maestro, con todo gusto. Bueno, el tema del concubinato, como usted lo ha mencionado, es un problema de carácter social, es un problema de carácter jurídico y tiene grandes efectos en nuestro país. Hay algunas voces que dicen, bueno, las personas que acuerdan vivir de esa forma no hay que regularles los efectos. Bueno, pues yo pienso que en realidad si de hecho forman una unión, de hecho crean una familia, porque nuestro código en el 138 quintus nos dice que es una fuente originadora de la familia el concubinato, pues lo tenemos que afrontar. Pero como usted acertadamente decía, no con ocurrencias, sino con normas que realmente protejan esos efectos que se producen en el concubinato. Teníamos una regla que decía concubinario, concubina o concubina y concubino, y esto era específicamente para personas que van a hacer vida en común y que el ánimo principal era de 5 años en en el previo al 2009, era de 2 años, antes fue de 5 años la permanencia, pero ¿qué querían?
hacer una familia, procrear la especie, darse alimentos, formar una vida en común sin tener la formalidad. El yugo. Sin tener, exactamente, eso iba a decir, sin ser cónyuges, pero queremos, con el hecho jurídico, tener esa vida en común, pero no queremos los acicates del Estado. Queremos que por nuestra propia voluntad se dé esa vida en común. Pero en los hechos jurídicos a veces la gente dice, quiero el hecho, pero no quiero los efectos, ¿verdad? Maestra, yo creo que es conveniente que le digas a la distinguida audiencia algo muy importante. ¿De qué clase de concubinato estamos hablando? ¿De dos hombres, dos mujeres? Bueno, ¿o qué? Ahí es donde ya tengo que llegar definitivamente. Nuestro 291 en la actualidad reformado a partir del diciembre del 2009, el 291 bis, es un artículo interesante que, bueno, tiene como consecuencia que hubo también la reforma del matrimonio de personas, que ya sabemos que si son de un sexo o de otro, cuando nos dice nuestro legislador, esa es otra cuestión, ¿verdad? En el 138 ter, el matrimonio es unión de dos personas, 146, perdón. Bueno, pero aquí lo importante es que como hubo matrimonio de dos personas, impactó en el concubinato y ahora se habla de las concubinas. ¿Cómo era? Es muy importante decir antes de eso, de lo que estabas hablando, sí. ¿Cómo era? Bueno, era la relación de hombre-mujer. Eso es fundamental. Sí. Concubinato heterosexual. Sí. Esto es para ustedes, distinguida audiencia, muy importante, porque era esta situación de hecho que narra la doctora Castañeda, pero entre un solo hombre y una sola mujer. Ella hace la referencia al matrimonio, pero como va a continuar con lo del concubinato, con la reforma, hay que destacar que era un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer libres de matrimonio, que no tuvieran impedimento para contraerlo, es decir, que no fueran parientes, que no tuvieran un delito cometido, que no hubiera, o sea, X impedimentos que maneja el 156 de nuestro Código Civil, que no se dieran esos impedimentos, que tuvieran, que digamos, aquello que llaman en materia internacional el jus conubi, ¿verdad? O la edad núbil para casarse, que reúnan esos requisitos, pero ellos no se querían casar. ¿Y qué es lo que desean hacer? Vida en común, perpetuar la especie, hacer vida en común como si estuvieran casados y que sea algo estrictamente voluntario. ¿Cuál es el grave problema para darle los efectos? Que normalmente no se puede definir cuándo nació. Y con ese talón de Aquiles seguimos en la actualidad, porque ahora nos dice el legislador, independientemente, como ya tenemos tendencias también, ocurrencias por ahí del legislador, de que no necesariamente es un fin del matrimonio, la procreación o la perpetuación de la especie, que puede ser preferentemente y que, bueno, para matrimonios ya en edad avanzada o de la tercera edad, pues ya no pueden ni siquiera procrear, no es algo fundamental. Con ese contexto, pues ahora se dice, bueno, que haya matrimonio, que haya concubinato entre personas del mismo sexo. Y nos habla el artículo 291 bis de las concubinas o de los concubinos. A ver. Homosexual. ¿Oyeron eso? Es muy importante. ¿Cómo es posible, solo con una ocurrencia, que el 291 bis, como bien dice la doctora Castañeda, haya cambiado y diga las concubinas y los concubinos? Y lo que ya oyeron ustedes, 2 años, a tener un hijo en común, etcétera. Pero, escúchenme bien, ahí, en esa norma, no dice que el concubinato sea la unión de dos personas del mismo o diferente sexo. Eso no dice. Antes decía, es la unión de hecho de un hombre y una mujer. Entonces, resulta que ahora, en plural, hablamos de las concubinas y los concubinos. Yo te preguntaría, doctora, ¿y dónde quedó el heterosexual?
¿Está ahí regulado? Pues no, francamente no. Entonces, el de un hombre y una mujer. Los concubinatos heterosexuales, pues pareciera que quedaron en el limbo, aunque creo que ya no existe limbo, pero finalmente aquí quedaron en el espacio. Ahí siguen su regulación, posiblemente como se crearon en el soporte de la ley anterior, ahí tendrán normas, no lo sé, el legislador nos debería de dar una luz, de dar una idea en su exposición de motivos, que no la hay, de por qué se le olvida, prácticamente yo creo que fue un olvido, para pretender concubinas y concubinos, y luego ya no dice, como también a la hora de hablar del parentesco de afinidad, dice, se da por matrimonio y concubinato, y luego dice, de los cónyuges con los parientes, y no dice de los concubinos. Pero más pareciera en eso que tú invocas, ¿sí? Que la ley hubiera dicho ahora que son parientes por afinidad, claro, los cónyuges y los concubinos. Pero, decía la doctora Castañeda antes, hizo referencia al matrimonio. No es el programa hoy del matrimonio. Pero si usted tiene a la mano un código civil, si la asamblea lo tiene, ábralo. Lea el artículo 146 y dígame, escríbame un correo, donde señale que en ese artículo dice que el matrimonio es la unión no lo dice, de dos personas del mismo sexo. Eso no dice. La ley ordena, el matrimonio es la unión de dos personas, punto. ¿De qué personas estamos hablando? En una utopía, una metáfora, podríamos decir hasta de personas morales o jurídicas colectivas, como ocurrencias. Pero pues sí, volvamos al concubinato. Entonces, en esencia, antes de ir a un corte, dejamos para su reflexión que hoy el concepto 291 bis del artículo dice las concubinas y los concubinos. ¿Y qué sigue? Para sorpresa nuestra y conocimiento de usted, los siguientes artículos se siguen refiriendo a las hipótesis de el concubinato heterosexual. Y ustedes lo van a comprobar. Por ejemplo, si dice el 291 bis en el segundo párrafo que no será necesario que transcurran los 2 años, si en ese lapso tuvieron un hijo en común, dígame cómo 2 hombres o 2 mujeres pueden tener un hijo en común. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por permitirnos seguir llegando a su hogar con esta información que tratamos de que sea en forma lisa, llana, clara, sin esoterismos, sin tecnicismos que no permitan a usted, que nos honra viéndonos y que hace posible al ver ese programa que este sea una realidad, que esta figura del concubinato vamos a pasar a esta segunda parte. Que la doctora Castañeda nos haga favor de explicarnos en los siguientes preceptos, ¿cómo puede 2 personas del mismo sexo tener un hijo en común? Bueno, pues no, definitivamente. El primer supuesto es las concubinas y los concubinos que hagan vida constante y permanente durante 2 años, generarán derechos y obligaciones en esa relación concubinaria. Y bueno, yo podría entender, en primer lugar, se les olvidó el heterosexual. Bueno, supongamos o infiriendo que solo hay concubinato de las señoras del mismo sexo y los del mismo sexo, después nos dice, no se requiere tener la temporalidad de los 2 años, doctora, cuando tienen un hijo en común. ¿Qué te parece sí, si el límite, la imaginación no tiene límite? Sí. Si yo te dijera, ¿cuántas concubinas o cuántos concubinos? ¿Dice ahí que 1? No, tampoco. Dice en plural. Sí. Y plural es más de 2. Sí. Entonces pudiera ser, ¿por qué no? Estamos en las ocurrencias, que hubiera un concubinato de 3.
Claro. Es más, una mujer y dos hombres, que podría ser una poliandria, o un señor y dos señoras, que sería poligamia. Bueno, sí, la ley de sociedades de convivencia, en un primer proyecto que tenía por ahí un exdiputado de la Asamblea Legislativa y que comparecimos por parte de la Facultad de Derecho, usted le consta, maestro. Nada más hay que decir que pues eso fue en el decía, eso hay que decir que fue en el año 2003. Ah, bueno, sí. Y ahorita estamos hablando pero ahí de decía, la legislatura que entró en el 2009. Bueno, sí, pero estaban tal para cual, porque en realidad ahí se decía que la sociedad de convivencia se podía dar entre dos o más personas. Entonces, de eso se puede inferir que tal vez el espíritu del legislador sea en ese sentido, de que, bueno, pues aquí hacemos nuestro grupo y ya le llamamos concubinato y compartimos bienes, porque en el siguiente artículo nos dice que el efecto fundamental que va a producir es el de compartir alimentos y compartir el aspecto sucesorio. Aparte de que, por supuesto, en el capítulo del parentesco nos habla del parentesco por afinidad, que ahora las concubinas o los concubinos, sin hipérbole ni pretendiendo interpretar mal el artículo, van a tener relación de afinidad, que esa es la señora unida en concubinato con su pareja o sus dos señoras, tendrán relación en frente a los familiares de ellas recíprocamente. No quiere decir que la afinidad se da entre ellas dos, pero este está fuera del capítulo del concubinato. Otro efecto interesante, que también yo lo sigo apreciando, tiene usted razón, maestro, en relación a los heterosexuales. Yo lo estoy apreciando cuando nos dice la ley... Pareja de dos. Pareja de dos, sí. Yo lo estoy apreciando cuando dice la ley, bueno, terminado el concubinato, que esa era una norma que antes se daba en materia de divorcio por mutuo consentimiento judicial, y ahora el legislador la pasó al concubinato y dice, si cesa la relación, se podrán pedir alimentos por un plazo igual al que duró el concubinato. Primera pregunta, ¿cómo puedo definir cuándo nació y cuándo terminó? Ese es un problema, un talón de Aquiles con el concubinato que nuestro legislador no lo ha resuelto. Habría que hacer medios preparatorios a juicio, cuestiones, jurisdicciones voluntarias, lo que fuere, pero finalmente no tenemos la expeditez para que esa norma se haga realidad. Pero también nos dice el legislador, para quien se haya dedicado a las labores del hogar, no, perdón, eso es para el matrimonio, nos dice, para quien no tenga dinero, no tenga bienes suficientes para sobrevivir, va a poder, no tiene bienes, entonces puede pedir los alimentos como una especie de indemnización, de compensación. ¿Pero de cuántas personas habla esa hipótesis? Bueno, yo ahí siento que nos está hablando de dos y siento que lo enfoca, no lo tocó el legislador, lo enfoca al aspecto del heterosexual. O sea, quedaron los artículos del 291 bis al quintus iguales, excepto la reforma de decir los y las. Las concubinas y los concubinos, sí, que yo la siento un poquito como en alfileres, ¿no? Improvisada. Oye, para que no se nos olvide la concordancia del 146, pues ahora pónganle así, ¿no? Y claro, esto generó un efecto también importante en la de sociedades de convivencia, que efectivamente la de sociedades de convivencia expresa que en todo lo que no se oponga a esa ley se aplicarán las normas del concubinato, y entonces ahí un poco pues nos dejaron todavía con mayores sorpresas por la ocurrencia, ¿no? Entonces, para no perderse, para ir siguiendo ese camino, la reforma del concubinato se dio casi como reflejo de lo que ocurrió con el matrimonio. Ajá. Al mismo tiempo, y se les hizo fácil agregar la hipótesis de las y los concubinos. Pero en el 291 ter, quater, quintus, sigue hablando de el concubinato de heterosexuales.
Ahí no menciona Por supuesto. que sea plural. Por supuesto. Entonces, ¿hasta dónde va este concubinato? El último artículo, que dice incluso que se puede reclamar una indemnización como si fuera un hecho ilícito por haber causado daños. ¿A quién se refiere? Y nos habla de mala fe. Pues sí, yo ahí siento que está hablando del heterosexual. O sea, lo único que se ve es la improvisación del 291 bis, las y los, pero lo demás quedó incólume. Y además queda mal, porque ya, digo yo, con todo respeto, ¿verdad?, al legislador, voy a dar esta materia en el próximo semestre en la facultad y tengo muchas dudas de decir, ¿qué les digo a los jóvenes de que cuál es nuestro concubinato y cuál es la realidad social del concubinato en nuestro medio? Ahora, es muy importante hacer hincapié en algo, doctora, porque a veces este programa sirve como caja de resonancia para otras entidades. Esto solo pasa en el Distrito Federal. Acuérdense que el Distrito Federal no es México, es una de sus entidades, de las 32. En las otras se sigue manteniendo ese concubinato tradicional de un hombre, una mujer, con todos los efectos jurídicos que hemos señalado. Entonces, vamos nuevamente, doctora, a esta cuestión de la que no se reformó, el artículo 291 cuáter, que habla de otros efectos solo entre él y ella. Que son alimentos y que es el sucesorio, los aspectos sucesorios, y ahí, bueno, también tendríamos que, digo, yo lo reflejo. Es que dice él, concubina, y la concubina. Claro, sí. O sea, yo lo sigo como manteniendo en función de lo que es el concubinato, por llamarlo de una manera tradicional. ¿Dónde dice, doctora? Porque igual... Ahora, otro problema grave, maestro, en la actualidad, nosotros cómo podríamos, bueno, dicen algunos autores franceses, la ley la hace el legislador, pero la pone al servicio de la sociedad y la sociedad la usa, la aplica y se da cuenta de qué efectos son nocivos, qué les sirve, qué no, qué deben componer. Pero ¿cómo vamos a poder hacer un filtro para saber si esta es una situación de hecho y que va a empezar a generar los efectos? No nos vamos a poder dar cuenta de cuántos concubinatos, si nosotros entráramos con INEGI a decir cuántas personas viven en concubinato, no es un método muy adecuado, ¿verdad? No hay una norma que nos diga cómo llegar o cómo allegarnos la información de cuántos concubinatos hay en el contexto del 2009 a la fecha. No lo podríamos tener, porque incluso la norma dice, son 2 años y a partir de los 2 años empezarán a generarse las obligaciones, los deberes, pero todavía tenemos, o sea, todo lo noto totalmente improvisado. O sea, ¿cuál es la técnica legislativa de la Asamblea? Pues bueno, no. ¿No hay? No hay, yo pienso que no hay. Porque es gravísimo que en un momento dado, nosotros, profesores de esta materia, de la Facultad de Derecho, de la UNAM, la leamos, la reflexionemos, sacamos esto en público y hacemos una crítica constructiva porque, reiteramos, hay que consultar a expertos. Por ahí alguien me decía recientemente, y ustedes deben recordarse por su asiduidad a estos programas, que ahora parece que hubo una ocurrencia de la Cámara de Diputados Federal en que sacaron, todavía no tenemos el texto, por eso no lo podemos comentar con ustedes, algo que le llaman iniciativa de ley familiar o algo así, que dicen que habla de muchas familias, que habla de otras cuestiones, y se les olvida el origen. En este programa, usted es testigo de eso, trajimos a 3 distinguidas diputadas, una del PRI, otra del PRD y otra del PAN, a hablar sobre esta preocupación del legislador. ¿Por qué? Porque esta señora Diva me buscó a mí en lo personal en la Facultad de Derecho
para que la asesorara, la auxiliara. Estuve con ella en un evento, inclusive con su secretario particular, y le dije que con mucho gusto lo haríamos. Y sobre la marcha se perdió el camino. Y con mucha pena, hay que decirlo públicamente, yo lo voy a señalar en un próximo artículo que, como usted sabe, yo escribo en El Sol de México, el mejor diario del país. La colaboración que tengo en este diario es los domingos en la mañana, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana, que a su vez se reproduce en los 70 diarios que se publican todos los días en este país. ¿A qué me refiero? A que en un momento dado, la improvisación, y escuchen bien, yo se los dije en la Cámara de Diputados Federal, quizás eso no les pareció mucho, ser diputado, sea de la Asamblea o federal, no es sinónimo de saber hacer leyes. Eso es definitivo, porque hacer leyes es un proceso legislativo, requiere una iniciativa, una exposición de motivos, saber de lo que se está hablando. Pero aquí, en el pasado, hubo alguna cuestión respecto a un pequeño presupuesto que se dio para hacer estos estudios. Presupuesto que hablaban de 500,000 pesos, 750,000, etcétera, que finalmente, eso no sabemos qué ocurrió. Lo que sí sabemos, y yo les prometo que vamos a averiguar el texto de esta iniciativa que dicen que por ahí ya circula, para saber cuáles son ahora las ocurrencias, pero a nivel federal. Ya también va a ser ocurrente el Congreso con los diputados federales, pero bueno, solo se los apunto ahora circunstancialmente, pero vamos a regresar con este tema del concubinato. Doctora, de una manera positiva, como siempre que hacemos el ejercicio de reflexión y crítica, ¿qué le podría usted sugerir al legislador del Distrito Federal? Porque esto no es lo único. Ustedes van a oír, se los adelanto para la otra semana, una novedad que cuando se la comenté a mis compañeros en el estudio, quienes hacen posible que este programa llegue a su casa, que ahora en el Distrito Federal usted puede adoptar personas de mayor edad en plena capacidad jurídica. O sea, no un interdicto, no un discapaz, no un menor de edad, sino un mayor de edad. Pero para la otra semana, les prometo que vamos a hablar sobre ese tema y que va a resultar muy interesante. Por lo pronto regreso con la doctora Castañeda para que nos diga qué le sugiere al legislador del Distrito Federal. A lo mejor algunos de ellos fueron sus alumnos. Pues maestro, yo realmente lo que siento y me preocupa muchísimo es que con la falta de técnica legislativa en las instituciones que hemos tratado y que tienen una gran correlación, sociedad de convivencia, concubinato, matrimonio, las relaciones jurídico-familiares, hemos perdido o nuestro legislador ha soslayado definir la naturaleza jurídica de cada institución. Si la definiera... ¿Qué es eso? Para la gente que no sabe, ¿qué quiere decir eso de naturaleza jurídica? Bueno, claro, sí, por supuesto. La naturaleza jurídica es una situación muy importante porque nos da la pauta de qué lugar ocupa una institución en el marco general del derecho. ¿Qué es en derecho? Pongo el ejemplo, una compraventa. El concubinato. Para ¿Qué es en derecho una compraventa? Contrato. ¿Qué es en derecho el matrimonio? Acto jurídico. ¿Qué clase de contrato para su naturaleza jurídica? Bueno, traslativo de dominio. Que eso se diferencia de otros contratos. Entonces ahora vamos al concubinato. Vamos al concubinato. El concubinato, ¿qué es en derecho? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Es la de ser un hecho jurídico, y los hechos jurídicos van a producir consecuencias de derecho, nacen por la voluntad, sí, pero el Estado, por supuesto, en atención al orden público, tiene que vigilar. El Estado tiene un gran interés en que la organización familiar sea idónea, sea adecuada, tenga valores, tenga principios, y bueno, dice, no me gusta tanto que vivan libremente por su propia voluntad, pero regulo los efectos. Y entonces, si le damos ese carácter o esa naturaleza jurídica de hecho,
pues podríamos distinguirla del matrimonio, que es el acto jurídico solemne que da origen a una familia. También el concubinato lo da, pero yo digo que hemos hecho una especie de ensalada, porque ahora ya no tenemos bien definida esa naturaleza jurídica y por supuesto hay un descontrol. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ley de sociedades de convivencia del 96, no la dejamos... 2006. Del 2006, perdón, no la dejamos que surta sus efectos y de inmediato les damos el matrimonio. Ah, bueno, se hace nugatoria la ley anterior, ahí sí tengo estadísticas, tengo gráficas, de que ya no hubo un incentivo para crear sociedad de convivencia si tenemos el matrimonio. Pero se están desincentivando los matrimonios del mismo sexo porque ya vieron que hay obligaciones. Porque no era nada más el desafío a la sociedad con querer decir que seamos reconocidos, aunque nos vean raros todavía en la sociedad, ¿verdad? Pero no darles esa situación. Pero entonces tenemos una gran confusión en las normas. Mucha legislación, pero no hay congruencia, no hay un espíritu, no hay un carril, una pauta que nos vaya llevando hacia dónde quiere llevar el legislador a la familia del siglo XXI. Lo que sí apreciamos y cada día es una realidad, pérdida de valores. La gente se casa y dice, bueno, pues si pega, qué bueno, si no pega, pues igual. Así como me divorcio, me caso de nuevo porque el divorcio se expresa, aunque también ahí hay una serie de engaños hacia las personas, ¿no? Ni es expedito, ni es express, ni es rápido, ni protege, por supuesto. Pero bueno, entonces no hay una pauta, no hay un programa, no hay un plan. Y si vamos improvisando, desafortunadamente nuestro Código Civil en la parte que compete a la familia, yo la veo verdaderamente preocupante, destrozada. Como maestros decimos, ¿cómo les vamos a explicar a los jóvenes? Porque tampoco hay que hacerles mucha historia, porque entonces pues es historia del derecho y no la norma actual, que es a lo que ellos se enfrentarán en el futuro, en la vida práctica. Entonces yo creo que estamos muy mal porque hemos perdido esa naturaleza jurídica de cada institución. Por ejemplo. Si la ubico, sí, maestro. Por ejemplo, usted que nos honra viéndonos, que no es abogado, ha escuchado una serie de razonamientos y de órdenes de la ley confusos. ¿Qué pasaría para usted que no posee la ciencia del derecho si el artículo 291 bis dijera, con todo lo que ya escuchó de las atinadas explicaciones de la doctora Castañeda, de que el concubinato es un hecho jurídico? ¿Qué pasaría si la norma dijera, el concubinato es la unión de hecho de dos personas del mismo o diferente sexo? Punto. ¿Es usted homosexual y se quiere unir en concubinato? Ahí está en la ley. ¿Es usted heterosexual, diferente sexo? ¿Se quiere unir en concubinato? Ahí está en la ley. Y entonces, como consecuencia lógica, los artículos que siguen, por ejemplo, ¿cómo tener un hijo en común si son del mismo sexo? Pues no. Se deja la norma para decir, cuando se trate del concubinato de dos personas de diferente sexo, no se requerirá el transcurso de 2 años para que se considere como un concubinato. Es una simpleza. Realmente hasta causa risa, porque así como usted me escucha, así explico yo la clase en la Facultad de Derecho, casi de la mano con el alumno, en un coloquio, en un diálogo, porque lo que es claro es más asimilable. Si yo como profesor no entiendo lo que voy a explicar, ¿cómo pretendo que usted me entienda? Entonces, si el concubinato dijera es la unión, de hecho, de dos personas del mismo o diferente sexo, y se trata más adelante de dos personas del mismo sexo,
tendrán que esperarse los 2 años. Pero pudiera ser que esos 2 hombres alquilen un vientre, pero eso no es tener un hijo en común. O que ella, siendo 2 mujeres, se hiciera inseminar de manera heteróloga. En realidad, ella tendría un hijo, tendría una filiación respecto o que va a derivar de esa inseminación. Como ustedes ven, estas 2 primeras partes que hemos dedicado al concubinato son interesantes y sobre todo tratamos de que ya no sean ocurrencias lo que haga el legislador. Hace unos programas yo les señalaba a ustedes que esta intención del legislador de querer inscribir a quien no paga una deuda alimenticia y darle al registro civil la equiparación al buró de crédito para inscribir a los deudores morosos e inscribir a los deudores de obligaciones alimentarias, si se hace, desvirtuará la naturaleza jurídica del registro civil, que es una institución que le da certeza a los actos que realizamos las personas y que se expresan en actas. Para eso sirven. Como ustedes ven, siempre que se toca el tema de derecho familiar, y por supuesto, vamos y estudiamos y hacemos una tarea para, frente a ustedes, traer esto de la manera más simple, más sencilla y más clara. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. ¿Qué le ha parecido lo que hemos dicho del concubinato? Vamos a esta última parte del programa en el que, como es cotidiano, tratamos de hacer una síntesis, conclusiones que usted en su hogar recibe. Recuerde que nos puede enviar correos al jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 5639-2235, hacernos saber qué piensa de estos programas. Igualmente, puede usted dirigirse en lo que sale en la pantalla al Facebook o al Twitter para opinar, para decir si le parece bien. Si cree usted que estamos equivocados, díganoslo, sugiéranos, estamos abiertos a eso, para modificar la forma en que llevamos este programa. ¿A quiénes desea usted ver aquí? ¿A qué personajes del foro, de la judicatura local, federal, de los tribunales colegiados? Porque es muy importante que, si bien el derecho familiar no ha llegado a los límites federales, son jueces de este nivel los que tienen que resolver en última instancia, sean de distrito o los magistrados y los colegiados, las cuestiones de derecho familiar. Es importante que ahora escuchemos a la doctora Castañeda para que les diga a ustedes qué piensa, qué opina, qué sugiere, qué debería hacerse, tanto los legisladores cuanto las personas que nos ven, porque es muy importante en ese sentido lo que nos va a decir la doctora. Gracias, maestro. Bueno, en otro de los artículos del 291 cuater, nos dice el legislador que el concubinato producirá entre los concubinos, y aquí nuevamente entra nuestra interrogante, ¿dónde quedaron las concubinas? Digo, 2 artículos más abajo, ¿dónde quedaron las concubinas cuando las tiene integradas en grupo o en pareja? ¿Y dónde quedaron los y las? O sea, nos dice los concubinos. Bueno, yo interpretando gramaticalmente esto diría que ahí están tal vez incluidas al hablar de del género masculino, incluye al femenino, pero bueno, habría que interpretar. ¿Pero tú crees que eso te lo va a admitir? No, por supuesto. Este movimiento de género no, para y nada. de que se diga, como decía el alto vacío que dirigió el país, que decía los y las
chicos y chicas, sujetos y sujetas. Sí. No, era impresionante la Niños ignorancia. y niñas. No, sí, claro. Ahí hay un... Y ahí dice pero los. gramaticalmente... Y ahí dice los. Bueno, entonces yo pensaría que siendo congruente con el 291 bis, habla de los. Y Sin las. embargo, el efecto es en relación a los alimentos y en relación a la materia sucesoria. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en materia de alimentos dice los concubinos, o la concubina y el concubino, porque sigue con ese contexto, tendrán derecho a los alimentos en los mismos términos que los esposos. Tendrán derecho a una sucesión o a una porción hereditaria en la sucesión legítima en los mismos términos que los esposos. Y entonces le diríamos, oye legislador, estamos mezclando las tres instituciones. El concubinato, el de los y de las, toda esta novedad que traemos, el matrimonio de los, de las y el de él y de ella, y entonces, por eso yo decía, se ha perdido la naturaleza jurídica, se ha perdido también la regla, que no la tenía mucho en nuestro legislador, pero en técnica legislativa, incluso hay un autor, Jeremiah Bentham, en inglés, que dice, pues es muy importante que el legislador mejor diga, oye, para efectos de este código, el concubinato es, como eso que usted decía, maestro, relación de hecho tal y tal, que intervienen tales personas, y lo defino. Si ya lo definí, ni siquiera se tienen que hacer interpretaciones. Entonces ahí caemos en el grave problema de que siempre nos está remitiendo a las otras instituciones. Yo no digo porque esto esté, o sea de grado inferior, como se decía en Roma, por ejemplo, que el concubinato sea una unión de grado inferior, no. Nuestra legislación actualmente dice, es fuente originadora de la familia, No, y nuestra pero realidad. claro, y nuestra realidad social, pero claro, hay que legislarla correctamente. También encuentro otra cuestión, al hablar de la cesación del concubinato, donde no podemos definir, bueno, si no sabemos cuándo nació, queda al onus probandi. Pero toca el tema este de cuántas. Bueno. Vamos a suponer que es muy liberal, Ajá. el concubino, la concubina, Uh-huh. y establece, por ejemplo, uno entre dos hombres. Y más adelante siente que pues ahora va a establecer uno con una mujer diferente al otro, entonces tener un concubinato heterosexual. Y otro homosexual. ¿Y qué pasa? Y bueno, y la señora que quiere ir al parejo, que dijera, pues ahora sí, pues yo voy a establecer uno sí. de señoras. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley? Dice que si se llega a comprobar que hay dos o más concubinatos o figuras que pretendan ser concubinato, pues no van a producir los efectos porque no son reconocidas por la ley. Pero además también nos habla en el quinto, si mal no recuerdo, del concubinario y la concubina cuando van al momento de cesar, regresa a la misma terminología. Para cesar esa relación, que se van a poder dar los alimentos por el mismo plazo o tiempo que hubiere durado el concubinato, y también nos dice, salvo el caso en el que tenga bienes o que haya ingratitud, situación que no nos define tampoco ni la exposición de motivos. Trabajan muy rápido en la Asamblea Legislativa y no nos dan luz de por qué se les ocurrió eso, de dónde viene. Entonces, bueno, haciendo una interpretación con base en el contrato de donación, podría yo pensar que ingratitud sería que si uno requiere de alimentos, de apoyo, de soporte económico, no se lo dé. Pero no nos deja mucha claridad, o sea, estamos en lo mismo y con una gran mezcla de las instituciones. Bueno, es muy importante y entendemos, para ustedes que no son abogados, que debemos concluir primero diciendo que es un error la forma en que el legislador, que entró en el año 2009 a la actual Asamblea Legislativa, ha hecho estas reformas. Hoy nos estamos refiriendo específicamente a la del concubinato. Al decir los concubinos y las concubinas, y no mencionar el de un concubino y una concubina, el legislador simplemente metió una frase
que incluso si usted revisa el diario de debates, cuando esto se metió, que fue junto con la reforma del matrimonio, decían entonces, de personas del mismo sexo, pero ya antes le dije, no dice el artículo 146, usted revíselo, que el matrimonio sea la unión de dos personas del mismo o diferente sexo. Hubiera sido tan simple agregar esas palabras y usted entendería con toda claridad que si se trata del matrimonio de homosexuales o de heterosexuales, va a producir tales efectos. Lo mismo ocurriría con el concubinato. Ahora, al decir los y las, habla de plural. Bien decía la doctora Castañeda como una segunda conclusión, que en los otros artículos se mantiene la terminología de el concubino y la concubina. Ahora, cuando esto remite a la sucesión legítima, suponiendo que se muere el concubino o la concubina, no hizo testamento y hay otra falla grave que desgraciadamente el legislador no ha considerado y que sería bueno tenerlo. ¿Cuál es el régimen patrimonial concubinario que debe regir la relación de los concubinos o las concubinas o él y ella? ¿Quiénes son los dueños de los bienes? En el matrimonio hay sociedad conyugal, separación y un régimen mixto, cuando no se ponen todos los bienes y se quedan unos afuera, y aparte otro es el tratamiento jurídico al régimen de gananciales. Pero en el concubinato, ¿quién es el dueño de los bienes? Pues el señor que tenga las facturas. Ahí no existe una sociedad concubinaria. Ahí debería el legislador asesorarse, averiguar, saber qué pasa en el mundo de los concubinatos, precisamente con el propósito de que eso quede regulado en la ley. Una tercera conclusión para ustedes sería, y también es importante, entender que cuando se da la sucesión entre los y las concubinas, dice la ley, hay que hacerlo con las reglas del matrimonio. Hay que hacerlo con las reglas de los cónyuges. Y entonces ahora nos remite al artículo, creo que es 1635, para que nos diga que, fijarse bien, la ley no habla de la sucesión legítima de los concubinos, sino de los cónyuges. Y en una norma dice que se les aplicarán las mismas reglas que a los cónyuges. Ahora bien, como tenemos ya el matrimonio de personas del mismo sexo, las reglas se van a aplicar a los concubinos del mismo o diferente sexo. Y entonces, también decía la doctora Castañeda, usaba la metáfora ensalada, hasta donde el parentesco por afinidad que se establecía originalmente entre el esposo y la familia del esposo, el de la esposa, o entre el esposo y la familia de ella, donde resultaba que la suegra o los hijos de esta señora eran los cuñados del que se había casado. Matrimonio que origina ese parentesco. Después se agregó lo del parentesco por afinidad en el concubinato heterosexual y así se estableció en la propia ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simple y sencillamente una mezcla, una confusión de normas que ahora ni siquiera hubiera sido bueno que el legislador creara un capítulo de preceptos para regular la sucesión de los concubinos o las concubinas. Porque ahora le sugiero a usted hacer este ejercicio. Coja el artículo 1635, que habla de la sucesión de los cónyuges, y cámbiele todo donde dice cónyuges y ponga concubinos o concubinas, concubinas o concubinas. Y ahí dice que si concurre con hijos, si concurre con parientes, con hermanos, etcétera, bueno, realmente ahí ya la confusión es múltiple.
Espero que el programa resulte para ustedes agradable, que nos permitan seguir llegando a su hogar, que nos escriban, que nos digan qué temas le gustaría escuchar, qué temas le gustaría ver, que nos exprese sus sentires y sobre todo recuerde que siempre tenemos aquel programa una vez al mes de consultoría jurídica gratuita donde escuchamos o recibimos sus recados, sus correos electrónicos, por esa vía le damos respuesta o por teléfono, siempre con el mejor ánimo, el mejor propósito e incluso hemos señalado que en el 56 39 22 35, donde seguimos trabajando en favor del derecho familiar y de las familias, en un momento dado se le puede dar a usted una atención profesional si solicita una audiencia, una entrevista y lo hacemos con mucho gusto, sobre todo para algo fundamental, que usted sepa la verdad jurídica de su problema y una vez que sepa, que tenga el diagnóstico adecuado, poder decidir qué es lo más conveniente para ello. Hoy, doctora, nos despedimos. Una última palabra al distinguido auditorio. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos en su hogar y qué bueno que yo sé que son asiduos clientes de este programa tan exitoso. Muchas gracias, doctor. Gracias y como siempre recuerde, somos una realidad porque usted nos ve, porque nos escribe, porque opina sobre nosotros. Esperamos verlos en la próxima emisión de Derecho Familiar.